unas fallas técnicas, las cuales fueron resueltas de manera oportuna. Les agradecemos su comprensión. Para dar la continuidad a nuestro programa con el tema desplazados y migración, tendré el gusto de presentar al doctor Jairo Marcos. Él se encuentra en España, envió su material, el cual por supuesto lo van a estar ustedes observando. Y el doctor Jairo Marcos es coautor de varios libros, ha trabajado con diferentes organizaciones y ha impartido clases en la universidad pública. Se dedica a no encajar en la mayor cantidad posible de lugares, un perfil que detalla sus estudios de periodismo, licenciatura y posgrado a nivel de filosofía, licenciatura, maestría y doctorado internacional, y en fotografía en minúsculas eventos que ha participado. Es un filósofo y una persona dedicada en cuerpo y alma a la comunicación. Veremos, si son tan amables, la información y video que nos manda el doctor Jairo Marcos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias en primer lugar por la invitación a Naseli Arellano, por contar conmigo y es un placer estar en este espacio. Me hubiera gustado intervenir en directo, pero con el cambio de fecha me ha sido imposible y es por eso que os dejo este vídeo que estoy grabando un par de semanas antes de que se celebre el encuentro. Soy consciente de que las grabaciones en audio son mucho más duras de seguir, así que voy a ser lo más breve posible. Entiendo que me han presentado ya antes, simplemente deciros que voy a hablar tanto en mi rol como periodista, estoy habituado a cubrir temas de derechos humanos, temática internacional en general, como también un poco influido, digamos, mi área de estudios también es la filosofía, soy doctor en filosofía. Si lo pensamos un poco al final, dos áreas, el periodismo y la filosofía, en las cuales las preguntas tienen si cabe más importancia que las propias respuestas. Es por eso un poco que mi intención va a ser dejar sobre la mesa toda una serie de cuestiones para la reflexión más que conclusiones cerradas. ¿Sí? O sea, pretendo que se entienda así. Bien, el panel en el que estoy enmarcado se titula Desplazados y migración. Voy a centrarme en una cuestión que me parece muy relevante, que es la de la emergencia climática como factor de expulsión. Y lo voy a hacer partiendo de un hecho, de la crisis climática como realidad incuestionable. Pues al final, más del 95% de la población científica está ya de acuerdo en el hecho de la emergencia climática, ¿no? De este cambio climático. No hay más que ver, por ejemplo, que referirme a cómo cada vez se registran máximas de concentraciones de gases de efecto invernadero o cómo cada año resulta ser el año más caluroso de cuantos se tienen registros. Bueno, al final son dos evidencias más de toda una serie de evidencias, ¿no? Nos habla de un calentamiento global con consecuencias o con fenómenos extremos cada vez más frecuentes, cada vez más duraderos, cada vez con mayor intensidad. Bueno, eh, algunas de estas consecuencias, no sé, hay cientos de ejemplos, pero pues, subidas del nivel del mar. Hablaba antes de aumento de temperatura, degradación medioambiental, desertificación, escasez de agua. En definitiva, la lista es interminable, no dejan de ser afecciones que afectan a todo el planeta, es decir, a la biodiversidad y por ende a los seres humanos. Ante estas afecciones que tenemos los seres humanos es que aparecen las migraciones. Migraciones que no lo podemos olvidar, son movimientos connaturales a los seres humanos. De siempre el ser humano se ha movido de un sitio a otro. En este caso, estas migraciones se producen por o como forma de hacer frente a situaciones de vida inhóspitas. La particularidad en esta ocasión es que estamos sufriendo una emergencia climática sin precedentes en la historia reciente, pero migraciones las ha habido siempre.
Bien, bueno, dejadme que os diga, no dejan de ser esto de la emergencia climática y de las migraciones climáticas, un fenómeno todavía muy poco conocido, el de las migraciones climáticas. Aquí entra en juego la responsabilidad del periodismo para que se conozca este hecho de complejo de las migraciones climáticas. Fijaos que no dejamos de estar ante un fenómeno complejo, heterogéneo, multicausal, porque, claro, es que migraciones climáticas pueden ser internas, lo son en su mayoría, también internacionales, circulares, temporales, permanentes, es decir, la casuística es múltiple, ¿sí? Migraciones climáticas que además todavía no tienen un encaje perfecto en el derecho internacional. También ahí se abre una vía que no está del todo resuelta. Y hablaba de impactos así en general, pero lo cierto es que cuando pensaba en qué podía compartiros, estaba pensando que de alguna manera es injusto hablar de impactos en general, que hay que aterrizarlo, porque los impactos no todo el mundo sufre los impactos de la misma forma. Y voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos, las mujeres y las niñas. Como población migrada, las mujeres y las niñas, y atendiendo a su rol de cuidadora muchas veces, sufren mucho más que otra parte de la población. Eso me parece evidente. No sé, por ejemplo, son las encargadas de ir a buscar agua cuando en el entorno cercano no lo hay. Eh, Cada vez tienen que recorrer distancias más largas hasta una fuente de agua. Por lo tanto, para ir a buscar esa agua y sin agua no hay vida, son las mujeres quienes se desplazan y el tiempo que dedican a ese desplazamiento es tiempo que restan, por ejemplo, a su formación o tiempo que restan para otras actividades. O también podemos hablar de las mujeres, cómo están sistemáticamente excluidas de las tomas de decisión, o cómo no aparecen en la titularidad de las tierras, o cómo mujeres y niñas sufren en ese proceso migratorio la violencia machista, tanto de forma física como psicológica. Bueno, en definitiva, o sea que los impactos no son iguales para todas las partes de la población. Pero es que los impactos tampoco son iguales, los impactos de la emergencia climática para todas las geografías o latitudes. Aquí pienso, por ejemplo, en lo que sucedió en 2005 en Estados Unidos, en Luisiana, con el huracán Katrina. Hubo unas inundaciones climáticas que obligaron a desplazarse al 80% de la población. Claro, cuando se pusieron estas inundaciones climáticas en contexto, vimos cómo lo que aparentemente eran unas inundaciones climáticas resultaron ser unas inundaciones raciales. Y no porque la lluvia sea racista, sino porque las afecciones de esa emergencia climática afectaron más a una parte de la población que a otra. Por eso podemos hablar de inundaciones racializadas, ¿sí? En definitiva, a la hora de hablar de la emergencia climática, y más desde el periodismo, o sobre todo desde el periodismo, no podemos olvidarnos de que hay una serie de ganadores y hay una serie de perdedoras o perdedores o personas más perjudicadas, ¿sí? Bien, entonces, la crisis climática como hecho incuestionable, crisis climática que tiene una serie de impactos que lejos de ser abstractos, tienen sus diferentes repercusiones y de forma desigual. Y en un tercer lugar, mmm, o digamos como tercer punto, quería compartiros un hecho que muchas veces se olvida, que es la cuestión de las responsabilidades. Está muy bien hablar de la crisis climática, está muy bien hablar de la emergencia climática, pero ¿sobre quién o sobre qué recae eh, esa responsabilidad? Bien, pensando en estas responsabilidades, me venían a la mente tres puntos. El primero de ellos, sobre un eje o sobre un esquema geopolítico, es el de los países enriquecidos. Es decir, en ese esquema norte-sur, centro-periferia, hay una serie de países enriquecidos que exportan o imponen su modelo de desarrollo. Podemos hablar de neocolonialismo, que tiene unas consecuencias directas sobre la emergencia climática y por ende sobre estas migraciones climáticas. Eso como primer eje de reflexión. Un segundo eje de reflexión es el eje o el esquema capitalista. Y aquí
no puedo dejar de mencionar a las grandes transnacionales. No sé, petroleras, eléctricas, pero también al sistema de comercio, al sistema textil, a la automoción. Y es que las grandes empresas son responsables de la emisión de 2/3, digamos, de las emisiones de efecto invernadero, 2/3 de estas emisiones es responsabilidad directa de las grandes empresas. Por lo tanto, estas mismas grandes empresas son responsables directas de estas migraciones climáticas también. Y eso hay que decirlo, y eso hay que contarlo, aunque cueste. Esquema geopolítico, esquema capitalista y en un encuentro sobre periodismo, me parece obvio que hay que incluir un esquema periodístico, digamos, o un análisis, una mirada desde el periodismo. El periodismo entendido, por un lado, como la obligación que tenemos los y las periodistas de satisfacer lo que Naciones Unidas considera el derecho que tienen todas las personas a informarse. Garantizar ese derecho es obligación de las y los periodistas. Estamos obligados a ello. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante un periodismo, mediante un trabajo, mediante informaciones contextualizadas. El contexto es vital, es clave. Sin contexto no hay periodismo. Hay que preguntarse por el porqué de las cosas y hay que hacerlo mediante una forma de trabajo honesta, profunda, crítica. Fijaos que no hablo de periodismo neutral, ni siquiera de periodismo objetivo. Soy defensor de un periodismo posicionado, honesto, pero posicionado. ¿Posicionado del lado de quién? Bueno, de las perdedoras, de las que hablábamos antes. De esas latitudes o de esas personas que en la cuestión, por ejemplo, climática, de la emergencia climática, son las principales perjudicadas. Desde ahí creo que tiene que hablar el periodismo y es responsabilidad del periodismo hablar desde ahí. En esta reflexión en torno al periodismo está, como digo, la cara de quienes tenemos que garantizar el derecho a la información y está la cara de quienes todas que tenemos como ciudadanía el derecho a mantenernos informadas. Claro, informarse cuesta, exige un esfuerzo. Es mucho más fácil enfadarse que informarse. Ahora, lo realmente transformador es informarse. Pero tenemos que ejercer ese derecho, por mucho que nos cueste, por mucho esfuerzo que suponga, ¿sí? Es nuestro deber exigir que haya una información veraz. ¿Y qué contar? ¿Qué contar desde el periodismo? Bueno, decía que para mí una de las claves es el contexto. Hay que dar contexto a todas nuestras historias. Es cierto que como periodistas muchas veces necesitamos historias que vehiculen nuestros textos, nuestros vídeos, nuestros audios, pero detrás de esas historias humanas siempre tenemos que buscar un contexto, un marco que sujete la historia. Y no podemos olvidarnos a la hora de contar nuestras historias de las resistencias, de las luchas, porque en la emergencia climática también están las historias de quienes se quedan y resisten. Eso también hay que contarlo. Y hay que hacerlo, hay que dar este contexto y hay que contar estas historias humanas sin olvidarnos que detrás de estas vidas individuales siempre es una cuestión que la emergencia climática y las migraciones climáticas siempre son plurales. Es una cuestión colectiva. Esta colectivización es una responsabilidad del periodismo, visibilizar esto. No hay que contarlo como historias aisladas. Es evidente digamos, en el universo mediático, en el relato, hay casos mucho más emblemáticos que otros, casos que trascienden internacionalmente. Y, pues, por ejemplo, el de Berta Cáceres, el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por la defensa de su río. Eso fue un caso emblemático. Una de mis últimas coberturas ha sido en Colombia, donde estuve para documentar e investigar todo lo que atañe a la hidroeléctrica Hidroituango, que, bueno, digamos que ha desplazado a muchísima población, sobre todo a raíz de que en 2018 hubo un corrimiento de tierras. Bueno, o sea, claro que ahí busqué historias humanas para contarlo y para que llegara a una audiencia que en este caso no era la colombiana, pero después, detrás de todo eso, hay una cuestión colectiva y hay un contexto
que no podía olvidar si quería contar bien la historia. De fondo, si os paráis a pensar, estamos hablando siempre de toda una serie de derechos. Derecho al desplazamiento, es decir, a moverse. Derecho a un medio ambiente sano, a una naturaleza, a una madre naturaleza con derechos. Derecho también a quedarse, a permanecer, a resistir sin verse criminalizado. Todos estos derechos, por cierto, forman parte de eso de lo que los juristas suelen entender como derechos de tercera generación, que algunos países los reconocen, los incluyen en sus propias constituciones, en el caso de la Carta Magna de Ecuador. Bueno, no quiero aburriros con muchos más datos, por ejemplo, solamente deciros, por ejemplo, que Naciones Unidas, la estimación que hace de aquí a 2050 es que más de 200 millones de personas se verán obligadas a desplazarse por cuestiones climáticas. Más de 200 millones de personas. En un mundo de unos 9.000 millones de personas, eso significa que una de cada 45 personas será expulsada de su hogar. Nuevamente, detrás de estas cifras, y eso es labor y es deber del periodismo, hay historias, hay muertes, hay vidas. Hay que poner esas vidas sobre la mesa para traducir estos números a vidas. Los números no son solo números, tienen nombre y tienen apellidos. Y después es cuando viene el contexto y la cuestión colectiva. Os decía, dejadme, antes de terminar, tenía seleccionada una frase, permitidme que os lea en un minutillo una frase, que viene a resumir un poco esta cuestión de cuando hablaba de las responsabilidades. No hace falta que haya un bombardeo para que te echen de tu casa. El hecho de que una empresa represe un río también obliga a marcharse. Tirar abajo la Amazonía para poner una plantación de soja también tiene efectos en el medio ambiente y en el cambio climático. O fijaos, ahora mismo, este encuentro está teniendo lugar en México, vosotras y vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, cómo construir grandes infraestructuras de transporte, puede ser un tren, o grandes parques eólicos y fotovoltaicos, también desplaza población. Bueno, pues eso lo tiene que contar el periodismo. El periodismo no puede olvidar que detrás de la emergencia climática y de las migraciones climáticas hay un sistema de explotación de recursos que está causando el empobrecimiento y la falta de acceso a aquellos bienes que son fundamentales para el sostenimiento de la vida. No podemos olvidarnos que es un sistema vinculado a la acción humana, que son cuestiones antropocéntricas, que hablamos de un sistema depredador, capitalista, neocolonial. Todo eso lo tiene que contar el periodismo. Y decía que me gustaban mucho más las preguntas, que vivo convencido de que las preguntas son tan o más importantes que las respuestas, así que voy a acabar con una serie de preguntas respecto a este tema. Fijaos, por ejemplo, a la hora de hablar de emergencia climática y de estas personas desplazadas por la emergencia climática, ¿quién es una persona refugiada climática? Y mejor aún, ¿quién no lo es? ¿Todas las personas caben en la definición de refugiada climática? Porque quienes salen de sus hogares, quienes migran, lo hacen por razones económicas o por cuestiones climáticas. Fijaros la sencillez la aparente sencillez de esta pregunta, ¿eh? Quienes migran lo hacen por cuestiones económicas o climáticas. Porque en el imaginario colectivo, y coincidiréis seguramente conmigo en esto, la migración casi siempre viene atada a cuestiones económicas, pero no tiene por qué. También pueden estar presentes las cuestiones climáticas, o sobre todo las climáticas, o una conjunción de ambas. Bueno, no es tan sencillo, digamos. Es decir, las personas migran por violencia, migran por falta de expectativas de futuro, migran por sequía, migran porque su río está privatizado, porque el río está contaminado. Y por cierto, quienes se quedan, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué deciden resistir desde sus territorios muchas de las personas? Bueno, pues simplemente agradeceros una vez más que me hayáis permitido compartir con vosotras y vosotros estas reflexiones. Quedo a vuestra entera disposición. Encontráis mi contacto en la página web www.desplazados.org. Es una página web que tengo junto con María Ángeles Fernández.
una periodista que va a intervenir después, así que ahí encontráis mi correo electrónico. Cualquier duda, por favor, también encontráis ahí mis partes de mis trabajos, así que quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y que aprovechéis mucho estas jornadas. No. Bueno, gracias al doctor Jairo Marcos. Y dentro del, continuando con nuestro programa, dentro del tema de género y desastres en los discursos mediáticos, tendré el gusto de presentar a la maestra María Ángeles Fernández. Ella se está conectando con nosotros vía Zoom. Es periodista freelance española con 2 décadas de experiencia y coordinadora desde 2016 en la revista feminista Pícara Magazine. Cuenta con un máster de globalización y desarrollo y título especialista en información internacional. Ha trabajado en medios del ámbito local, estatal e internacional y como freelance ha publicado en más de una veintena de medios en España y en América Latina. Ha ganado el 5º premio Cepesca 2022, el premio Joan Gomis en 2020 a la trayectoria periodística por sus trabajos sobre agua, el 2º premio de periodismo digital Pedro Cerolo en 2017 y el premio de periodismo Dionisio Acedo en 2013. Es coautora del libro Emergencia Climática. Es de los libros de libros.com 2021 y de la investigación Memorias Ahogadas. Tendremos el gusto de presentar a la maestra María Ángeles Fernández. Gracias. Hola, buenos días. Espero que se me oiga bien. Antes de nada, pues quiero agradecer a Naselia Arellano el invitarme a participar en este encuentro que estoy siguiendo en la distancia y que es muy interesante. Y también, bueno, pues compartir esta mesa sobre género con Cirenia Celestino de CIMAG, que es una compañera que conozco hace ya unos años. Y bueno, pues es un placer encontrarte con gente que conoces en diferentes momentos de la trayectoria. Bueno, yo voy a hablar un poco del impacto de cómo cubrir el género o qué mirada aportar a los temas eh, para hacer una visión de género o feminista sobre la cobertura de los temas. Yo creo que el periodismo feminista o con enfoque de género lo que hace es ampliarnos la mirada, lanzarnos nuevas preguntas a la hora de hacer nuestros trabajos periodísticos para narrar espacios sociales o vidas que no tienen cabida habitualmente en los medios de comunicación más tradicionales. Lo que haces es, como digo, lanzarnos nuevas preguntas y ampliar la mirada de los temas que enfocamos. Y yo creo que eso es claro, esa mirada o esas preguntas nuevas o esas narrativas diferentes, creo que son fundamentales también para hablar de cuestiones de riesgo y de desastres, ¿no? De los temas que estamos abordando hoy. Eso es una de las ideas que me gustaría compartir. Otra es la importancia de narrar contextos. Estamos hablando en todo caso de desastres, pero es verdad que los desastres en muchos casos no implican no solamente el momento del hecho en sí, sino que creo que un buen periodismo tiene que aportar el contexto. Y ese contexto, bueno, pues sabemos que muchos de los desastres, como estamos viendo durante toda la mañana, tienen que ver con la emergencia climática, porque aumentan los riesgos de inundaciones, de sequía, de lluvias torrenciales. Entonces, hay que contar ese contexto previo, pero también todo ese contexto posterior, ¿no? Los impactos de lo que pasa cuando sucede ese desastre. ¿Qué pasa luego? ¿No? Después de que se va el foco mediático de los primeros momentos, ¿qué pasa luego? ¿A quién afecta más estos desastres? ¿A quién impacta más? ¿Quién es la población más vulnerable? Yo creo que ahí la mirada feminista y la mirada de género nos va a ayudar a contar mejores historias y contar otras historias que suelen estar invisibilizadas en los medios. En el año 2010 ya el PNUD dijo que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de sufrir, de morir en un desastre, ¿no? que los hombres. Es un dato bastante significativo, un porcentaje muy alto, y eso creo que como periodistas tenemos que indagar en el porqué, ¿no? Ir y contar qué pasa. Y es que cuando se habla de vulnerabilidad de personas vulnerables, que es principalmente a la que afecta de una manera más importante los desastres, el
el 70% de las personas vulnerables son mujeres y niñas y niños. Es decir, que cuando ocurre un impacto, pues esta población, lo que digo, mujeres y la infancia, van a ser las que van a ser más golpeadas por estos desastres. Y yo creo que es importante que como periodistas miremos ahí también. Podemos pensar que estas narrativas que propongo, bueno, pueden ser sesgadas o tienen un enfoque de género, pero al contrario, porque las narrativas que estamos viendo en muchos casos en los medios tienen una narrativa de género, pero la del género masculino. Em, el año pasado, en la Universidad de Oviedo, una universidad de España, que es de donde estoy hablando yo, publicó un estudio sobre un terremoto que hubo en España en el año 2011. En España no son muy habituales los terremotos y este sí que fue en la ciudad de Lorca, en Murcia. Sí que fue importante porque fallecieron personas, que es algo que aquí no es habitual. Bueno, pues se ha hecho un análisis de cómo se cubrió ese terremoto y la idea general que se transmitió a través de los medios de comunicación era una lectura social y una narrativa social que era que los hombres son los protagonistas del salvamento y aparecen salvando a las mujeres, como que somos las que necesitamos las beneficiarias de la ayuda masculina. Es decir, hay una narrativa en la que los hombres salvan a las mujeres. Eso, en cierto modo, evidentemente, porque los equipos de salvamento sabemos que están mayoritariamente son cubiertos por hombres y eso es así, pero no contar otros tipos de rescate, de acciones y de medidas que se toman en un desastre, como en este caso un terremoto, está invisibilizando una parte y está fomentando una narrativa y apuntalándola que tiene que ver con muchos casos con roles de género. Decían las investigadoras del estudio que con lo que se hace en estos casos, en estas coberturas mediáticas, es invisibilizar las actuaciones que llevan a cabo mucha gente, mucha población para ponerse a salvo, incluso rescatar a aquellas personas que están en tu hogar o de una manera más cercana, ¿no? Solamente se cuenta una manera de actuar o de una intervención de salvar. Dice que las mujeres habitualmente se enfrentan a los rescates de una manera diferente, con un papel muy activo, pero que se oculta, ¿no? Se oculta la capacidad de organización de las mujeres y la resiliencia en estos contextos de emergencia. Y tengo aquí también anotado una reflexión de una de las investigadoras que dice que a diferencia de los hombres, las acciones de rescate femeninas no suelen limitarse a la mera acción de salvamento del momento, sino que conllevan un acompañamiento más prolongado en el tiempo, una acción más protectora que va más allá del rescate físico en el momento. Hay un componente mucho mayor colectivo y un mayor trabajo coordinado en esos momentos. Me parecía muy interesante contar esto porque lo que quiero decir es que cuando dejamos unas vidas fuera o no se cuentan unos impactos, se están priorizando otros, ¿no? Se está apostando por unas narrativas que claro que sí, que tienen luego un impacto en la forma que tenemos de entender el mundo y de visibilizar el mundo y en este caso, pues claramente las relaciones de género, ¿no? Que para eso es la mesa de género. Sí que es verdad que a la hora de abordar eh, eh, los impactos de los desastres suelen faltar datos disgregados por género, pero sí que hay en algunos casos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en 2003 en Francia hubo una ola de calor, perdón, bastante importante y significativa, y el 65% de las personas que fallecieron fueron mujeres. En el año 2004 creo que recordaremos todas el tsunami que hubo en el sudeste asiático, que fallecieron más de 200.000 personas, pues casi 80% de las fallecidas eran mujeres. En este caso, ¿por qué? Porque las mujeres no sabían nadar, no sabían escalar árboles y porque muchas se quedaron buscando a sus hijos y a sus hijas y a otras parientes o personas que estaban a su cargo para intentar salvarlas. Entonces ahí también es muy claro cómo afecta, una manera muy clara cómo afecta la mortalidad en estos casos. Y bueno, en el terremoto de México, bueno, vosotros sabréis más que yo, pero también hubo en el 2017, el último más grave, sí que también hubo una diferencia de impacto de género porque a esas horas en las que ocurrió eran las mujeres las que estaban en el hogar, ¿no? Ya sabemos que los roles de género nos sitúan en unos espacios de cuidados e íntimos que en este caso pues tuvo una repercusión en una mayor mortalidad o víctimas. Entonces, bueno, yo creo que los periodistas tenemos que también ir más allá, ¿no? Contar estas personas que son más afectadas, estas personas vulnerables a las que los desastres les afectan más y que, como digo, suelen ser las mujeres. Creo que buscar estas historias y contarlas es una labor necesaria para hacer un buen periodismo. Creo que obviar esto es dejar de lado un lado de la vida social de las personas y fomentar los relatos
hegemónicos, habituales, que ya están en los medios. Creo que un reto como periodista es seguir buscando historias y seguir contando vidas que no son habituales en los medios. También dice ONU Mujeres que el clima exacerba las desigualdades de género, ¿no? Y da datos y cuenta esto que yo decía, ¿no? Que muchas veces son las últimas en ser rescatadas. Cuando hay problemas por ejemplo, de que hay problemas de alimentación, también las mujeres son las últimas en alimentarse en sus hogares. Eso hace que se pongan en riesgo su salud. Y también en muchos casos las mujeres son las encargadas de la provisión de agua, ¿no? Cuando suele haber estos desastres, los suministros de agua y saneamiento son de los primeros que quedan afectados, y las mujeres son las encargadas en todas las culturas de aprovisionar el agua para su familia, tanto para la alimentación, para beber, como para el aseo. Ya sabemos que cuando no hay agua son las mujeres las que tienen que ir a un pozo en el pueblo, buscarlo, a los ríos a lavar para traer agua. En estos casos son las mujeres y las niñas, cuando surgen estos problemas, las que tienen que pues dedicarse a esta tarea añadida, y en muchos casos muchas niñas tienen que dejar los colegios y demás para poder aportar en la familia bueno, para poder continuar con la vida en los momentos de crisis y desastres. Pícara Magazine, como es una revista feminista, y es verdad que nosotras no cubrimos eventos ni sucesos así porque, bueno, pues no tenemos capacidad ni tampoco nuestro rol. Tratamos más de contar procesos. Bueno, sí que en estos años la revista existe desde 2010, sí que hemos publicado algunas historias y reportajes que hablan de los impactos de estos desastres y la desigualdad de género en los impactos. Y bueno, me parecía interesante compartirlo con vosotras porque hay diversidad de territorios, de historias y de casuísticas. Por ejemplo, en 2020 publicamos unos reportajes sobre el impacto del huracán Iota en Nicaragua. Y bueno, en este se daba voz a muchas mujeres y cómo muchas mujeres se habían encargado, como os decía, de alimentar a sus familias, y estaban muy preocupadas porque habían perdido todas las cosechas en recabar alimentos y en buscar. Tenían la tarea añadida de buscar esa alimentación, esos alimentos para su familia meses después, incluso de que pasara el huracán, ¿no? De esa reconstrucción, esa alimentación recaía sobre ellas. Eh, Otro ejemplo que también me parece significativo, porque es como muy diferente, pero creo que incide un poco en esta lógica que os digo y que muchas veces no vemos como periodistas, y yo me incluyo la primera, ¿no? Porque esto es un aprendizaje de ir graduando donde miramos y donde no. A finales del año pasado, en España, en las costas de Galicia, que es en el noreste, hubo un vertido de de un barco, perdón, un vertido de pellets, de microplásticos. Eso llegó rápidamente a las costas de Galicia, y en este caso fueron las mujeres las mariscadoras, que son las que tienen que recoger el marisco de manera artesanal en las rocas cerca de las playas, las que encargaban principalmente de limpiar estos pellets. La marisquería es un trabajo que lo realizan sobre todo mujeres. Tienes que tener una licencia para poder recolectar estos animales marinos, y también dentro de tu licencia pues tienes la responsabilidad, o sea, se te otorga de limpiar y vigilar la playa, eso sin ningún coste, o sea, no te van a pagar por eso, pero como tienes la licencia tienes la responsabilidad de limpiar las playas, y fueron en este caso las mariscadoras las que tuvieron que estar limpiando las playas, porque es un trabajo eminentemente femenino, de una forma no retribuida, para mantener limpio lo que es de todas, ¿no? Una playa que también son lugares de ocio, de descanso y de disfrute, ¿no? Y las encargadas mayoritarias de limpiar las playas fueron las mujeres, en un desastre bueno, que en teoría afectó a todo el mundo por igual, porque no hubo un derrumbe, ni un huracán, ni un terremoto, ni unas lluvias torrenciales, sino simplemente un vertido de microplásticos. Otro ejemplo, otra narrativa que también me parece, bueno, otras cosas que suceden para que veamos el impacto diferenciado por género cuando suceden desastres, es lo que nos contaba una activista queer de Pakistán, Uzma Yaqub, en el año 2023, que la entrevistó una compañera que estuvo en Pakistán, y Pakistán es uno de los países que tiene más riesgo por el cambio climático global. Ella denunciaba que los desastres naturales, que ya sabemos que natural no es el concepto, ¿no? Adecuado, y se ha hablado en la jornada, recrudecen la violencia sexual contra las mujeres. Los desastres, estos desastres que estamos hablando, en muchos casos traen más violencia sexual. Y os explico, os cuento, comparto el porqué, ¿no?
en muchos casos porque se generan asentamientos informales de emergencia, campamentos para personas refugiadas temporales, en los que muchas mujeres pues, se están obligadas a desplazarse y se convierten en espacios que no son para nada seguros. Muchas mujeres tienen que convivir con sus agresores, no hay intimidad. Y son espacios que en muchos casos se quedan muy masculinizados, porque van como decía antes, los equipos de salvamento son sobre todo masculinos y suelen ser muy masculinizados. Y no hay las mujeres no tienen un espacio de protección seguro. Esta compañera que os decía, pakistaní, hablaba de mujeres también que han sido secuestradas y violadas por voluntarios de los servicios de emergencia, y también contaba que al paso del tiempo, cuando empezó a escasear la comida, muchas familias que no tenían que comer, lo que hicieron fue vender a sus hijas por 300 o 500 dólares pues para conseguir dinero para poder comprar alimentos. O también hubo muchos casos más de lo habitual de matrimonios infantiles, porque al final, pues una niña es una boca más que alimentar y lamentablemente, pues así se va, ¿no? Entonces, esas son cosas que están pasando en muchos territorios y que creo que como periodistas no tenemos que contar solo que hubo inundaciones en Baluchistán, que fue lo que pasó en 2022, sino qué pasa después. ¿Qué pasa cuando se va el foco mediático, cuando se van todos los medios? ¿Qué está pasando? Yo esto sí que lo he podido documentar en Colombia. En 2018 colapsó una presa que estaba, una hidroeléctrica, una gran presa hidroeléctrica que estaba en construcción, Hidroituango. Colapsó, rompió el muro y arrasó con todo. Bueno, pues también de allí hubo desplazamientos de población, hubo que hacer eh, campamentos de refugiados informales y un poco en urgencia. Yo cuando estuve hace 2 años, lo que te contaban de todo lo que había pasado era cómo había habido un aumento, por supuesto, de las enfermedades, ya sabemos, relacionadas con el agua, mayor violencia de género y mayor violencia sexual, porque llegaron grupos de socorro, llegaron muchos militares y se generó un espacio de confusión y de violencia que costaba hablar y que te contaran. Pero es verdad que cuando tú ya generabas una confianza con alguna de estas mujeres que habían estado desplazadas, cuando ya podías establecer un espacio de tranquilidad y de conversación, pues muchas te hablaban de violencia sexual, de falta de higiene, de cómo vivían con su maltratador y bueno, y de muchos embarazos no deseados porque decían, llegaban muchos hombres con necesidades, entre comillas, ¿no? Eso creo que también es importante que lo contemos. Y otra cosa muy, muy importante que me parece también contar es cómo aquella inundación arrasó el centro de salud de la zona y 4 años después, o 5 años después en los que yo estuve, el centro de salud no estaba todavía eh, reconstruido, había reconstruido un pequeño centro, pero no este centro de salud que se había hecho de manera urgente, pues por ejemplo no daba cobertura y acompañamiento a las mujeres embarazadas, ¿no? O sea que 5 años después, las mujeres embarazadas, la seguridad sexual y reproductiva de las mujeres seguía en riesgo 5 años después del desastre de Hidroituango. Entonces, bueno, pues yo creo, y con esto quiero ir terminando, que las mujeres y las niñas son mucho más vulnerables a la hora de sufrir estos impactos y creo que como periodistas tenemos el deber de, para hacer un buen trabajo, contarlo. Eh, Lamentablemente, las mujeres y las niñas sufren más los impactos. Os he dado, como digo, muchos ejemplos y algunos datos, pero luego las mujeres no están en la toma de decisiones cuando tienen que ver temas de cambio climático, ¿no? Eso es algo que se viene denunciando desde hace tiempo, la falta de peso de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Por ejemplo, en la última cumbre de la ONU sobre cambio climático, la COP28, que fue en Dubái, solo hubo un 35% de mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? En estas resoluciones que se aprueban, que luego tampoco sirven para mucho, pero bueno, son unos espacios, sí que es verdad, de poder y de toma de decisiones. Y en esta última cumbre, que no sé si recordáis, pero fue bastante tensa porque no se quería hablar de petróleo, entre otros muchos temas, una de las cosas que se eliminó de la resolución final por presiones y por, ya sabéis, en estas negociaciones, fue la obligación de dar datos disgregados por género cuando existen desastres. Es decir, que esa falta de conocimiento de los impactos, esa falta de narrativa de los impactos, que como digo, muchas veces los medios comentamos y no hacemos bien, pues va a seguir siendo así porque ni siquiera los organismos oficiales, los estados, los ministerios encargados han acordado tener la mirada ahí y apostar por ofrecer datos para
conocer los impactos y poder trabajar en las soluciones pues, con una manera mucho más certera, honesta y sin que sigan sufriendo de manera más amplia las mujeres y las niñas. Y bueno, estas eran un poco las reflexiones que yo quería compartir y espero que os inciten preguntas o os animen a mirar hacia lugares en los que a veces están más ocultos, pero que creo que como periodistas tenemos la necesidad y la responsabilidad de tratar de mirar y de tratar de hacer nuevas preguntas para hacer un mejor trabajo. Muchas gracias.